Capítulo 5. Park. El señor Stedman les había propuesto que memorizaran un poema, el que quisieran, un poema de su elección. Van a olvidar prácticamente todo lo que les enseñe, declaró el profesor acariciándose el bigote. De principio a fin. A lo mejor retienen que Bill Hall luchó contra un monstruo, quizá recuerden que ser o no ser es una frase de Hamlet y no de Macbeth, pero todo lo demás, ni en sueños. Recorrí el pasillo despacio, de arriba abajo. Al señor Stedman le encantaba hacer esto al estilo de teatro, redondo. Se detuvo junto al pupitre de Park y apoyó la mano en el respaldo de su silla con ademán distraído. Park dejó de dibujar y se enderezó en el asiento. De todos modos dibujaba fatal. Así que van a memorizar un poema. Prosiguió el señor Stedman. Hizo una pausa para obsequiar a Park una sonrisa digna de Henry Wither en la fábrica de chocolate. El cerebro adora la poesía. Tiende a retenerla. Memorizarán un poema y dentro de 5 años, cuando nos encontremos por casualidad en un restaurante de comida rápida, me dirán: Señor Stedman, aún me acuerdo del camino no elegido. Escuche, dos caminos se bifurcan en el bosque amarillo. Avanzó hacia el siguiente pupitre. Park se relajó. Que nadie escoge el camino no elegido, por cierto. Estoy harto de este poema. Y nada de Shel Silverstein. Es uno de los grandes, pero ahora está en otro nivel. Ahora son adultos. Escojan un poema de adultos. Elijan un poema romántico. Ese es mi consejo. Les será de gran utilidad. Se acercó al pupitre de la nueva, pero ella siguió mirando por la ventana. Depende de ustedes, por supuesto. A lo mejor eligen un sueño dirigido. ¿Eleanor? La chica se volvió a mirarlo sin cambiar de expresión. El señor Stedman se inclinó hacia ella. Tú bien podrías elegirlo, es conmovedor y sincero, pero ¿cuántas veces tendrás la oportunidad de pronunciarlo? No escojan un poema que les diga algo, un poema que les ayude a hablar con los demás. Park tenía pensado elegir un poema que rimara, así le costaría menos memorizarlo. Le caía bien el señor Stedman, de verdad que sí. Sin embargo, habría preferido que se limitara un poco. Cada vez que soltaba uno de sus discursos, Park sentía pena ajena. Nos encontraremos mañana en la biblioteca, concluyó el señor Stedman, ahora desde su escritorio. Mañana saldremos a recoger flores. Sonó el timbre en el momento exacto. Capítulo 6. Eleanor. Cuidado, estropajo. Tina empujó a Eleanor a un lado y subió al autobús. Había conseguido que toda la clase de gimnasia llamara a Eleanor la boba, pero últimamente Tina se había inclinado por estropajo o Bloody Mary. ¿Por qué tu cabeza parece un trapeador? Le había aclarado aquel mismo día en los vestidores. Era lógico que Tina y Eleanor estuvieran juntas en la misma clase de gimnasia. Al fin y al cabo, el gimnasio parecía una extensión del infierno y Tina era el mismísimo demonio, una diablilla pequeña y viciosa, como una especie de sucubo de juguete y encima contaba con su propio séquito de diablos menores, todos vestidos con idénticos uniformes de gimnasia. En realidad, todas las chicas llevaban la misma ropa para hacer deporte. Si a Eleanor, en la otra escuela, ya le disgustaba el short de gimnasia, odiaba sus piernas aún más que el resto de su anatomía. El uniforme de Nord la horrorizaba. Era un overol de poliéster con la parte inferior roja, la superior a rayas rojas y blancas y cierre por delante. El rojo no te sienta nada bien, boba, le había dicho Tina la primera vez que había visto a Leonor con él. Las otras chicas se rieron, incluso las afroamericanas que odiaban a Tina. Por lo visto, burlarse de Leonor se consideraba el colmo de la diversión por allí. Después de que Tina le empujara, Eleanor prefirió no subir al autobús de inmediato, pero de todos modos acabó llegando antes que el estúpido del asiático. O sea que tendría que levantarse para cederle el asiento de la ventanilla. Una situación incómoda, tan incómoda como todo lo demás. Cada vez que el autobús pasaba por un bache, Leonor prácticamente lo aplastaba. A lo mejor alguien cambiaba de medio de transporte o se moriría o algo por el estilo. Entonces Eleonor podría cambiar de asiento. Por suerte, él nunca le dirigía la palabra, ni la miraba siquiera. Bueno, o eso creía ella, jamás se le ocurriría comprobarlo. A veces Eleonor se fijaba en el calzado del chico. Llevaba zapatos muy padres y de vez en cuando miraba en su dirección para averiguar qué leía. Siempre cómics.
Eleanor nunca leía nada en el autobús. No quería que Tina u otra persona la tomara desprevenida. Park. No le parecía bien eso de compartir asiento con alguien a diario y no dirigirle la palabra, aunque fuera una rara. Y vaya que sí lo era. Aquel día parecía un árbol de Navidad con todas aquellas cosas pegadas a la ropa, trozos de tela recortados, cintas. El viaje en autobús se le hizo eterno. Park deseaba perderla de vista, perder de vista a todo el mundo. Aún no te has puesto el dobok. Park intentaba cenar a solas en su habitación, pero su hermano pequeño no lo dejaba en paz. Joyce estaba plantado en el umbral, con un kimono puesto, lisqueando una pata de pollo. Papá está a punto de llegar, dijo Josh, sin dejar de oler el pollo, y se va a encabronar cuando vea que no estás listo. La madre de Park apareció detrás de George y le dio un coscorrón. Esa lengua mal hablado. Tuvo que ponerse de puntitas para hacerlo. Josh era el niño de papá. Ya pasaba a su madre por 15 centímetros y a Park por 7 como mínimo. ¡Qué horror! Park echó a Josh de su cuarto y cerró de un portazo. De momento la estrategia de Park para conservar su estatus de hermano mayor, a pesar de la diferencia de altura, consistía en hacerle creer a Josh que aún podía darle una buena patada en el trasero. Park todavía lo vencía en los combates de taekwondo, pero solo porque Josh no se esforzaba. Le aburría cualquier deporte en el que su altura no le proporcionara una clara ventaja. El entrenador de fútbol universitario ya se dejaba ver en los partidos del escuincle. Park se puso en dobok. Mientras tanto, se preguntaba en qué momento empezará a heredar los kimonos de su hermano. No tardaría mucho. A lo mejor podría aprovechar también sus camisetas de fútbol cambiando el nombre de Josh Husker por el de Husker Du. O quizá ni siquiera eso. Tal vez Park nunca pasaría del 1,65 m que medía ahora. A lo mejor ya no hacía falta que comprara más ropa. Se puso sus Converse y se llevó la cena a la cocina para comer en la barra. La madre de Park frotaba con un trapo el double brillos que se había manchado. Mindy. Cada noche al llegar a casa el padre de Park saludaba hacia su esposa, como el marido de una serie de televisión, Lucy, y su madre gritaba desde donde quiera que estuviera, «¡Estoy aquí!». En realidad decía «¡Ella!», por lo que parecía jamás dejaría de hablar, como si acabara de llegar de Corea. En ocasiones Park pensaba que su madre hablaba mal a propósito porque sabía que a su padre le gustaba. Sin embargo, la mujer se esforzaba tanto por encajar en todo lo demás. Si fuera capaz de hablar como si se hubiera criado a la vuelta de la esquina, lo haría. El padre de Park entró disparado en la cocina y tomó a su mujer en brazos. También repetían eso mismo cada noche. Muestras públicas de afecto sin importar quién estuviera ahí. Era como ver a Paul Bunyan dándole un beso a una de las muñecas de Destroyer. Park estiró la manga de su hermano. «Venga, vamos». Mejor esperaban en el Impala. El padre saldría al cabo de un momento en cuanto se enfundara su enorme dobok. Eleanor. Eleanor no se acostumbraba a cenar tan temprano. ¿Desde cuándo habían adoptado esa costumbre? En la otra casa cenaban todos juntos, Rich incluido. Eleanor prefería no tener que cenar con Richie, pero tenía la sensación de que su madre preferiría librarse de ellos antes de que su marido llegara a casa. Incluso le preparaba algo distinto para cenar. Esa misma noche los niños comerían queso gratinado y Richie un bistec. Eleanor tampoco se quejaba del queso gratinado, agradecía cenar algo que no fuese sopa de habas, arroz o huevos con frijoles. Después de cenar, Eleanor se encerraba en el cuarto a leer, pero los niños siempre salían a jugar al jardín. ¿Qué harían cuando empezara a refrescar y anocheciera temprano? ¿Se amontonarían todos en el dormitorio? Sería una locura al estilo Diario de Ana Frank. Eleanor trepó a su cama y sacó la caja con sus cosas. Encontró a aquel estúpido gato gris durmiendo otra vez allí. La ahuyentó. Abrió la caja de toronjas y hojeó el papel de cartas. Tenía pensado escribir a sus amigos del otro instituto. No había podido despedirse de nadie cuando se marchó. La madre de Leonor se había presentado en la escuela y la había sacado de clase en plan, agarra tus cosas, te vienes a casa. Aquel día su madre estaba muy contenta y Eleanor también.
Fueron directamente a Norton para inscribirla y luego pasaron por Burger King de camino a la nueva casa. La mujer no paraba de apretarle la mano y Eleanor había fingido no reparar en los moretones que ella tenía en la muñeca. La puerta de la habitación se abrió y apareció la hermana pequeña de Leonor con el gato en brazos. Mamá quiere que dejes la puerta abierta, dijo Maisy, para que circule el aire. Todas las ventanas de la casa estaban abiertas, pero no corría ni una pizca de aire. A través del hueco de la puerta, Eleanor vio a Rich, sentado en el sofá. Se acurrucó en la cama lo más posible. ¿Qué haces? Le preguntó Maisy. Escribo una carta. ¿A quién? Aún no lo sé. ¿Puedo subir? No. De momento Eleanor prefería mantener su caja protegida. No quería que Maisie viera los lápices de colores y el papel blanco. Además, una parte de ella aún quería castigar a su hermana por haberse sentado en el regazo de Rich. Antes nunca lo hacía. Antes de que Rich echara a Eleanor de casa, los cuatro hermanos eran aliados contra él. Puede que fuera ella quien más lo odiara, y más abiertamente, pero todos estaban de parte de Eleanor. Ben, Maisie e incluso Mouse. El niño le robaba cigarrillos a Richie y se los escondía, y fue Mouse quien llamó a la puerta de su madre cuando oyeron ruidos en el dormitorio. Cuando los ruidos se convertían en gritos y llantos, se acurrucaban los cinco en la cama de Leonor. En la otra casa todos tenían cama propia. Mai se sentaba a la derecha de Leonor. Mientras Mouse lloraba y Ben se quejaba como al helado, Mais y Leonor se miraban a los ojos. Lo odio, decía Leonor. Lo odio tanto que me gustaría que se muriera, respondía Mais. Ojalá se caiga de una escalera mientras trabaja. Ojalá lo atropelle un camión de basura. Sí, decía Mais apretando los dientes, y ojalá toda la basura le caiga encima. Y que luego un autobús lo aplaste. Sí, y ojalá yo vaya dentro de él. Mais dejó el gato en la cama de Leonor. Le gusta dormir aquí, dijo. ¿Tú también le dices papá? Preguntó Leonor. Ahora es nuestro padre, repuso Mais. Eleonor despertó a la mitad de la noche. Richie se había dormido en la sala con la tela encendida. Procuró no respirar de camino al baño. No se atrevió ni a tirar de la cadena. Cuando volvió a su cuarto, cerró la puerta. A la mierda el aire. Capítulo 7. Park. Voy a invitar a salir a Kim, dijo Cal. No invites a salir a Kim, respondió Park. ¿Por qué no? Estaban sentados en la biblioteca buscando supuestamente poemas. Callie había escogido uno corto sobre una chica llamada Julia y la disolución de su ropa. Qué ofensivo, había dicho Park. No puede ser ofensivo, arguyó Cal. Tiene 300 años. ¿Por qué es Kim? Replicó Park. No puedes invitarla, mírala. Kim estaba sentada en la mesa de al lado con otras dos chicas tan lindas como ella. Mírala, repitió Carl. Es un bombón. Por favor, dijo Park. Pareces idiota. ¿Qué? ¿La gente lo dice? Lo sacaste de la revista Times Square o algo así, ¿no? Así es como se aprenden nuevas palabras, Park. Cal dio unos golpecillos en el libro de poesía, leyendo. Pues no leas tanto. Es un bombón, volvió a decir Cal. Asintió mirando a Kim y sacó una bolsa Slim Jim de la mochila. Park volvió a mirar a Kim, rubia, con cabello corto y el flequillo moldeado hacia los lados. Era la única de todo el colegio que tenía un reloj de Swatch. Kim iba siempre vestida completamente de blanco. Evitó hacer contacto visual con Cal. Seguro que temía mancharse si lo miraba. De este año no pasa, declaró Cal. Voy a tener novia. Pero no será Kim. ¿Y por qué no? ¿Crees que debería conformarme con menos? Park alzó la vista para mirarlo a la cara. Cal no era feo, tenía un aire de Pablo Mármol, solo que más alto, y tenía trozos de embutido entre los dientes. Búscate a otra, insistió Park. Al carajo, respondió Cal. Quiero probar con lo mejorcito, y te voy a buscar una novia a ti también. Gracias, pero no gracias, replicó su amigo. Una cita doble, prosiguió Cal. No, en el Impala. No te hagas ilusiones. El padre de Park había decidido ponerse en plan fascista respecto a la licencia de conducir. La noche anterior había anunciado que su hijo tendría que aprender a conducir un coche estándar antes de manejar el automático. Park abrió otro libro de poesía. Trataba de la guerra, lo cerró. Pues me parece que hay una chica a la que podrías echarle los perros, dijo Cal. Alguien de por aquí siente el llamado de la selva. Ese comentario no llega ni a racista, replicó Park, alzando la vista.
Cal estaba señalando con la cabeza la esquina más alejada de la biblioteca. Allí, sentada, la nueva los miraba fijamente. Está un poco gorda, prosiguió Cal, pero en el Impala hay sitio de sobra. No me está mirando, solo mira al vacío, eso es todo, ya verás. Park saludó a la chica, pero ella no parpadeó. Solo una vez había establecido contacto visual desde aquel primer día en el autobús. Había sucedido la semana pasada durante la clase de historia, y ella prácticamente le había reinado los ojos con la mirada. Si no quieres que la gente te mire, había pensado Cal en aquel momento, no te pongas cebos de pesca en el pelo. El joyero de aquella chica debe ser un basurero, aunque no siempre iba tan horrible. Tenía unos Vans que no estaban tan mal, con un estampado de fresas y una chamarra de cuero que se habría puesto él mismo si hubiera pensado que le iba a quedar bien. ¿Pensaba ella que le quedaría bien? Cada mañana Park se preparaba para lo peor, justo antes de que ella subiera al autobús, pero nada podía prepararlo para aquello. ¿La conoces?, preguntó Cal. No, repuso Park al instante. Se sienta a mi lado en el autobús, es una rara. El llamado de la selva, la gente lo dice, ¿no? Dijo Cal. Eso es para los de raza negra, si te caen bien los negros, y me parece que no es un cumplido. Tus antepasados proceden de la selva, observó Cal, señalando a Park. Apocalipsis no, chico. Deberías invitar a salir a Kim, contestó Park. Me parece muy buena idea. Eleanor. Eleanor no pensaba pelearse por un libro del estilo Cummings, como si fuera el último del desierto. Encontró una mesa vacía en la sección de literatura afroamericana. Aquel era otro problema de aquel pinche colegio, de aquel jodido colegio. Se corrigió a sí misma. Casi todos los alumnos eran negros, pero la mayoría de los que asistían a las clases especializadas eran blancos. Los traían en autobús desde Omaha Oeste, y los chicos blancos de los suburbios, los alumnos desventajados, llegaban en autobús desde el otro lado. Eleanor habría dado cualquier cosa por asistir a más clases especializadas. Ojalá hubiera gimnasia especializada. Ni en sueños la iban a admitir en esa clase. Si acaso la incluirían en gimnasia correctiva, con todas las gordas incapaces de hacer abdominales. ¿Qué más daba? Los estudiantes de cursos especializados, ya fueran negros, blancos o de Asia Menor, solían ser más amables. Puede que por dentro fueran algo mezquinos, pero no quería meterse en líos. O quizá les había enseñado a comportarse con educación, a ceder los asientos a las personas mayores y a las chicas. Eleanor asistía a clases avanzadas de inglés, historia y geografía, pero pasaba el resto del día en el manicomio. En serio, aquella escuela parecía sacada de la semilla de la maldad. Tendría que esforzarse más en las clases para listos o acabaría por expulsarla. Empezó a copiar un poema llamado Pájaro enjaulado en su cuaderno. Era bonito y rimaba. Capítulo 8. Park. Ella leía sus cómics. Al principio Park creyó que se lo estaba imaginando. Se sentía observado todo el tiempo, pero cuando se volvió a mirarla la encontraba siempre con la cabeza gacha. Por fin comprendió que le miraba el regazo, no en plan grosero, leía los cómics. Park la veía mover los ojos. No sabía que un pelirrojo pudiera tener los ojos marrones. No sabía que una persona pudiera ser tan pelirroja ni tan pálida. Los ojos de la nueva eran aún más negros que los de la madre de Park, muy oscuros, casi como dos orificios en su rostro. Dicho así parecía algo malo, pero no. Tal vez la mirada fuera su rasgo más bonito. A Park le recordaba los dibujos que algunos artistas hacían de Jean Grey, en pleno proceso telepático, con unos ojos como velados y extraños. Aquel día la nueva llevaba una enorme camisa de hombre, adornada con conchas marinas. El cuello debía ser enorme, como el de una camisa disco, porque la había cortado y se estaba deshilachando. Llevaba una corbata de hombre enrollada a la cola de caballo, como si fuera un gran listón. Se veía ridícula. Y estaba leyendo los cómics de Park. Parr sintió que debía decirle algo. Siempre tenía la sensación de que debía dirigirle la palabra, aunque solo fuera para saludarla o disculparse. Sin embargo, no había vuelto a decirle nada desde aquel día que le habló bruscamente y ahora la situación se había vuelto irreversible, rara, durante 1 hora al día, 30 minutos de ida y 30 de vuelta. Park no dijo nada, se limitó a abrir más el cuadernillo y a pasar las páginas más despacio. Eleanor.
La madre de Leonor parecía cansada cuando su hija llegó a casa, más de lo normal, tensa, a punto de desmoronarse. Más tarde, cuando los niños entraron como una tromba después de clases, la madre perdió los nervios por una tontería. Ben y Mouse se peleaban por un juguete y los mandó a todos al jardín por la puerta trasera, Eleanor incluida. Esta se quedó tan perpleja que permaneció un momento plantada en la escalera, mirando el Rottweiler de Richie. Se llamaba Tonya, en honor a la ex del hombre. Se suponía que Tonya era una perra muy fiera, pero Leonor siempre la veía medio dormida. Llamó a la puerta. Mamá, déjame entrar, aún no me he bañado. Normalmente se bañaba al volver del colegio, antes de que Richie llegara a casa. Así se libraría de andar angustiada por la falta de puerta en el baño, sobre todo desde que alguien había arrancado la cortina. Su madre no le hizo caso. Los niños ya estaban en el parque. La nueva casa estaba pegada a un colegio, al que asistían Ben, Mouse y Mais, y el jardín trasero daba al patio de juegos de la escuela. Eleanor no sabía qué hacer, así que caminó hacia Ben, que jugaba junto a los columpios, y se sentó en uno. El tiempo empezaba a empeorar. Ojalá se hubiera llevado una chamarra. ¿Y qué hará cuando haga demasiado frío para jugar aquí afuera? Le preguntó a Ben, que se sacaba coches Mad Bulls del bolsillo para hacer una fila en el suelo. El año pasado, repuso él, papá nos mandaba a dormir a las 7:30. Vaya, tú también. ¿Por qué lo llamas así? Eleonor hizo esfuerzos por no hablar con demasiada brusquedad. Ben se encogió de hombros. Pues porque está casado con mamá, ¿no? Sí, pero... Eleonor recogió las cadenas del columpio con las manos, luego se las olió. Nunca lo hemos llamado así. ¿Tú tienes la sensación de que es tu padre? No sé, dijo Ben sin inmutarse. ¿Qué sensación es esa? Como ella no respondió, Ben siguió ordenando los coches. El niño necesitaba un corte de pelo. Los rojizos bluques llegaban casi hasta los hombros. Llevaba una vieja camiseta de Leonor y unos pantalones de pana que la madre había cortado a la altura del muslo. Ben empezaba a ser demasiado mayor para todo aquello, para los coches y los columpios. Tenía 11 años. Los chicos de su edad jugaban basquetbol o se reunían en algún rincón del parque. Eleonor tenía la esperanza de que su hermano tardara aún más tiempo en hacer el cambio. En aquella casa no había espacio para ser un adolescente. Le gusta que lo llamemos papá, aclaró Ben, añadiendo coches a la fila. Eleonor miró hacia el parque. Mouse jugaba fútbol con un grupo de niños. Mais debía haberse llevado al más pequeño a alguna parte con sus amigas. Antes era Eleonor la encargada del bebé. No le habría importado encargarse ahora, al menos estaría distraída, pero Mais no quería que le ayudaba. ¿Y qué tal estuviste? Preguntó Ben. ¿Qué tal estuve cuándo? En la casa de esa gente. Eleonor se quedó mirando al sol, que estaba a punto de hundirse en el horizonte. Bien, respondió. Fatal, muy sola, mejor que aquí. ¿Tenían hijos? Sí, muy pequeños, 3. ¿Tenías una habitación para ti? Más o menos. Estrictamente hablando, no había tenido que compartir la sala de los Hitman con nadie más. ¿Eran simpáticos? Sí, sí eran muy simpáticos, no tanto como tú. Al principio fueron simpáticos, pero luego se cansaron. Se suponía que Leonor solo se iba a quedar unos días, una semana quizás, solo hasta que Richie se calmara y la dejara volver a casa. Será como una pijamada, le dijo la señora Hitman a Eleonor la noche de su llegada, mientras le preparaba el sofá. La señora Hitman, Tammy, conocía a la madre de Leonor de la secundaria. Había una foto de la boda de los Hitman encima de la tele. La madre de Leonor era la dama de honor, llevaba un vestido verde oscuro y una flor en el pelo. Al principio su madre la llamaba casi todos los días después de clases. Al cabo de unos cuantos meses las llamadas cesaron. Resultó que Richie no había pagado la factura del teléfono y se lo habían cortado. Eleonor no lo supo hasta varias semanas después. Llamaremos a servicios sociales, le decía el señor Hitman a su esposa. Pensaba que Eleonor no los oía, pero la habitación donde dormía estaba pegada al salón. Esto no puede continuar, Tammy. Andy, ella no tiene la culpa. Yo no digo que tenga la culpa, solo digo que nadie nos ha preguntado. No es ninguna carga. No es nuestra hija. Eleonor se esforzó en causar las mínimas molestias posibles. Aprendió a dominar el arte de estar en una habitación sin dejar el menor rastro de su paseo por ella.
Nunca encendía el televisor ni pedía que le dejaran llamar por teléfono. Jamás repetía la hora de la cena. No les pedía nada a Tammy ni al señor Hitman. Y como ellos nunca habían tenido un hijo adolescente, no se les ocurrió que Leonor pudiera necesitar algo. Ella se alegró de que no conocieran la fecha de su cumpleaños. Pensábamos que te habías marchado, decía ahora Ben, mientras empujaba un coche por la tierra. Se notaba que hacía esfuerzos por no llorar. Hombre de poca fe, bromeó Leonor dándose impulso para columpiarse. Echó un vistazo a su alrededor buscando a Mais y la vio sentada junto a los chicos que jugaban básquetbol. Eleonor los conocía a casi todos del autobús. Aquel asiático tan estúpido estaba con ellos y saltaba más de lo que Eleonor hubiera podido imaginar. Llevaba un pantalón negro hasta la rodilla y una camiseta en la que se leía Madness. Me largo, dijo Eleonora a Ben. Bajó del columpio y le empujó la cabeza con cariño. Pero solo a casa, no te preocupes. Volvió a entrar en la vivienda. Cruzó la cocina antes de que su madre pudiera protestar. Rich estaba en la sala. Eleonor pasó por delante del televisor, mirando directamente al frente. Le habría gustado llevar puesto una chamarra. Capítulo 9. Park. Park había pensado decirle a la nueva que le había gustado mucho su poema, y eso que no era nada comparado con lo que pensaba. La pelirroja era la única de toda la clase que no había recitado el poema como si estuviera leyendo la tarea. Lo hizo como si el poema tuviera vida propia, como si los versos expresaran algo que llevaba dentro. Mientras duró la lectura, Park no pudo apartar la vista de ella. Aún menos que de costumbre, Park, por lo general, no podía dejar de mirarla. Cuando terminó, varias personas aplaudieron y el señor Stedman la abrazó, lo cual quebrantaba todas las normas del código de conducta. Buen trabajo en la clase de inglés, eso le diría. O quizá, vamos juntos a la clase de inglés, me encantó tu poema. O, vas a clase del señor Stedman, ¿verdad? Sí, ya me parecía. El miércoles después de taekwondo, Pa recogió los cómics que había encargado, pero esperó al jueves por la mañana para empezar a leerlos. Eleanor. Aquel asiático estúpido se había dado cuenta de que leía sus cómics. Incluso miraba a Leonor de vez en cuando antes de pasar la página, como si fuera muy educado o algo así. Definitivamente no pertenecía a los hijos del diablo. No hablaba con nadie, y menos con ella. Pero al parecer gozaba de cierto respeto, porque cuando Leonor se sentaba a su lado, todos la dejaban en paz, incluida Tina. Ojalá pudiera pasar el día pegada a él. Una mañana, cuando Leonor subió al autobús, tuvo la sensación de que el chico le estaba esperando. Él sostenía un cómic llamado Watchmen, y le pareció tan malo a simple vista que Leonor decidió no molestarse en espiar o en leer a hurtadillas o lo que fuera. Se la pasaba mejor leyendo Smen, aunque no entendiera casi nada. El argumento de este era más complicado que Hospital General. Eleanor tardó 2 semanas en descubrir que Scott Summers y Cíclope eran la misma persona, y seguía sin estar segura de quién era Fénix. Pese a todo, Eleanor no tenía nada mejor que hacer, así que echó un vistazo a aquel cómic tan horrible. La historia la atrapó al instante y de repente se dio cuenta de que ya estaba en la escuela. Fue muy raro porque no había llegado ni a la mitad del cuadernillo, cuando normalmente los devoraban en un viaje. Vaya problema. Ahora él leería el resto del cómic entre clases y sacaría algo chafa, romántico para el camino de vuelta, pero no lo hizo. Cuando Leonor subió al autobús aquella tarde, el asiático abrió Watchmen justo en la página donde lo había dejado. ¿Aún leería al llegar a la parada de Leonor? Pasaban tantas cosas que se quedaba mirando la misma viñeta durante, no sé, varios minutos. Y cuando ella se levantó para marcharse, el chico le tendió el cómic. Se quedó tan sorprendida que intentó devolvérselo, pero él ya no la miraba. Leonor se metió en el fascículo entre los libros, como si fuera algo clandestino, y luego se bajó del autobús. Lo leyó 3 veces más aquella noche, tendida por la litera de arriba, acariciando al mismo tiempo aquel gato viejo y pringoso. Cuando terminó, metió el cómic en la caja de toronjas para que no se estropeara. Park. ¿Y si no se lo devolvía? ¿Y si no podría acabar la primera entrega de Watchmen porque se la había prestado una chica que no se lo había pedido y que ni siquiera decía quién era Alan Moore?
Si ella no le devolvería el cómic, ¿estaría en paz? Eso pondría fin a la mala vibra que había entre ellos desde que le dijo, Diablo, siéntate. Mierda, no, no lo haría. ¿Y si se lo devolvía? ¿Qué se suponía que debía decirle en ese caso? Gracias, Eleanor. Cuando Leonor llegó al asiento que compartía, el asiático estaba mirando por la ventana. Ella le tendió el cómic y el chico lo guardó. Capítulo 10. Eleanor. Al día siguiente, cuando Eleanor subió al autobús, encontró un montón de cómics en su asiento. Los tomó y se sentó. Él ya estaba leyendo. Eleanor guardó los cómics entre los libros y miró por la ventanilla. Por alguna razón no quería leerlos delante de él. Sería como comer delante de él, como admitir algo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en los cómics. En cuanto llegó a casa, se encamaró a su litera y empezó a leerlos. Todos llevaban el mismo título, La cosa del pantano. Eleonor cenó sentada en su cama con las piernas cruzadas. Tuvo muchísimo cuidado de no manchar los cómics porque estaban como nuevos, no tenían ni una esquina doblada. Asiático estúpido y perfeccionista. Aquella noche, cuando sus hermanos se durmieron, Eleonor volvió a encender la luz para poder leer un poco más. Aquellos niños eran las personas más escandalosas del mundo cuando dormían. Ben hablaba dormido, y tanto Mais como el chiquito roncaban. Mao se meaba en la cama y, aunque no hiciera ruido, perturbaba igualmente el bienestar general. La luz, sin embargo, no los despertaba. Eleonor solo era consciente a medias de la presencia de Rich, que miraba la televisión en la habitación de al lado y estuvo a punto de caer de la cama cuando la puerta se abrió de repente. Por la expresión del rostro de Richie se diría que esperaba encontrar una fiesta en el dormitorio, pero cuando descubrió que solo Eleonor estaba despierta, gruñó y le dijo que apagara la luz para no molestar a los pequeños. Cuando Richie cerró la puerta, Eleonor bajó de la cama y apagó la luz. Había aprendido a levantar sin pisar a nadie. Menos mal, porque siempre era la primera en despertar. Habría podido dejar la luz encendida, pero no valía la pena correr el riesgo. No quería volverse a ver a Richie por ahí. Tenía cara de rata, como una rata en versión humana, parecido al villano de una película de Don Blue. ¿Quién sabe qué le había visto su madre a ese tipo? El padre de Leonor también tenía una facha rara. Muy ocasionalmente, cuando Richie se las ingeniaba para darse un baño, ponerse ropa limpia y mantenerse sobrio todo al mismo tiempo, Eleonor casi podía entender que su madre lo encontraba atractivo. Gracias a Dios eso no pasaba muy a menudo. Cuando sucedía, a Eleonor le entraban ganas de ir al baño y meterse los dedos en la garganta. En fin, daba igual. Podía leer un poco más. Entraba algo de luz por la ventana. Park. Ella leía los cómics de un día para otro, y cuando se los devolvía a la mañana siguiente, se comportaba siempre como si le estuviera entregando algo muy delicado, un tesoro. Se diría que no los había tocado siquiera, salvo por el olor. Cuando la chica nueva le devolvía los cómics a Par, los libros siempre emanaban un olor como a perfume, pero aquel perfume, y Mari, no se parecía al que usaba su madre, ni tampoco al de ella que olía a vainilla. Cuando la nueva le devolvía los cómics, estos desprendían un aroma a rosas, a todo un jardín. La nueva había tardado menos de 3 semanas en leer todos los de Alan Mouse. Ahora Park le estaba dejando X-Men de 5 en 5, y sabía que a ella le gustaban porque escribía los nombres de los personajes en sus libros, entre nombres de grupos musicales y letras de canciones. Seguían sin dirigirse la palabra, pero el silencio se había vuelto menos hostil, casi amigable, pero no del todo. Hoy Park no tendría más remedio que hablar con la nueva. Debía disculparse porque no le había traído nada. Se había quedado dormido y con las prisas había olvidado agarrar el montón de cómics que dejó preparados para ella la noche anterior. Ni siquiera había desayunado ni se había lavado los dientes. Qué fastidio tener que ir tanto rato a su lado en esas condiciones. Pese a todos sus planes, cuando la nueva subió al autobús y le devolvió los cómics del día anterior, Park se limitó a encogerse de hombros. Ella desvió la vista, ambos bajaron la mirada. La chica se había vuelto a poner aquella corbata tan fea, esta vez atada a la muñeca. Tenía muchísimas pecas por los brazos y las muñecas, capas y capas en distintos tonos de oro y rosa. También en el dorso de las manos. Parecen manos de niño, habría dicho la madre de Park, con esas uñas tan cortas, con las cutículas sin arreglar. Ella se quedó mirando sus propios libros. A lo mejor pensaba que Park se había enfadado con ella,
Par también posó los ojos en los libros de la chica. Estaban todos pintarrajeados y llenos de garabatos al estilo Arneuk. Entonces empezó a decir él sin saber cómo iba a continuar. ¿Te gustan los Smiths? Tuvo cuidado de no soplarle el aliento. Ella alzó la vista sorprendida, confusa. Quizá Par señaló el libro donde la nueva había escrito Honso Snock en letras grandes, verdes. No lo sé, contestó ella. Nunca los he escuchado. Entonces, ¿quieres que los demás piensen que te gustan los Smiths? Par lo dijo con desdén. No pudo evitarlo. Sí, asintió ella, mirando a su alrededor. Intentó impresionar a la gente de por aquí. Par no sabía si la nueva se empeñaba a propósito en hablar como una sabelotodo, pero desde luego no pensaba ponerle las cosas fáciles. El ambiente se enrareció entre los dos. Par se apoyó contra el costado del autobús. Ella miró hacia el otro lado del piso. En la clase de inglés, Park intentó captar su mirada, pero ella lo desvió. El chico tenía la sensación de que Leonor se esforzaba tanto en ignorarlo que no abriría la boca en clase. El señor Stedman hacía lo posible por sacarla de su recogimiento. Se había convertido en su blanco favorito cuando la clase se despejaba. Aquel día tocaba comentar Romeo y Julieta, pero nadie quería intervenir. ¿Se diría que sus muertes no la penan, señorita Douglas? ¿Perdón? Preguntó Eleanor. Miró al profesor con los ojos entornados. ¿No le parece triste? Insistió el señor Stedman. Dos jóvenes enamorados que yacen sin vida. Jamás se oyó una historia tan doliente. ¿No la conmueve? Me parece que no, respondió ella. ¿Tan fría es usted, tan indiferente? Echando sobre el pupitre de Leonor fingía suplicar clemencia. No, repuso ella, pero no creo que sea una tragedia. Es la gran tragedia, afirmó el señor Stedman. La nueva puso los ojos en blanco. Llevaba dos o tres collares de perlas falsas, como los que ponía la abuela de Park para ir a la iglesia, y los retorcía mientras hablaba. Sí, pero salta a la vista que se burla de ellos, replicó. ¿Quién? ¿Shakespeare? Cuéntenos. Ella volvió a poner los ojos en blanco. A esas alturas conocía de sobra el juego del señor Stedman. Romeo y Julieta solo son dos niños ricos que están acostumbrados a salirse con la suya, y ahora se han encaprichado el uno con el otro. Están enamorados, dijo el señor Stedman con las manos en el corazón. Ni siquiera se conocen, replicó Eleonor. Fue amor a primera vista. Más bien fue, oh, pero mira, qué lindo es. Si Shakespeare hubiera querido hacernos creer que estaban enamorados, no nos habría informado en la primera escena que Romeo estaba enamorado de Rosalén. Shakespeare se está burlando del amor, explicó ella. Y entonces, ¿por qué ha sobrevivido hasta nuestros días? Pues no sé, porque Shakespeare es un gran escritor. No, exclamó el profesor. ¿Otro alguien que sí tenga corazón, señor Sheridan? ¿Qué late dentro de su pecho? Díganos, ¿por qué Romeo y Julieta han sobrevivido a lo largo de 400 años? Park detestaba hablar en clases. Eleonor lo miró disgustada y luego desvió la vista. Él se sonrojó. Porque, dijo Park con voz queda y la mirada clavada en el pupitre, porque todo el mundo quiere recordar lo que significa ser joven y estar enamorado. El señor Stedman se apoyó de espaldas al pizarrón y se frotó la barba. ¿Tengo razón? Preguntó Park. Ya lo creo que sí, respondió el señor Stedman. No sé si esto explica por qué Romeo y Julieta se han convertido en la obra más aplaudida de todos los tiempos, pero si el señor Sheridan acaba de decir usted una sólida verdad. Ella no lo saludó en la clase de historia, pero nunca lo hacía. Cuando Park subió al autobús por la tarde, Leonor ya estaba allí. Se levantó para dejarlo pasar a su sitio de la ventana y luego, para su sorpresa, le dirigió la palabra, en voz baja, casi en susurros, pero le habló. En realidad es una lista de deseos, dijo. ¿Qué? Son las canciones que me gustarían oír o grupos que me gustarían escuchar, cosas que me parecen interesantes. Si nunca has oído a los Smiths, ¿cómo lo conoces? No sé, replicó ella a la defensiva, de comentarios de mis amigos, los del otro instituto, de revistas, no sé, de por ahí. ¿Y por qué no los escuchas? Leonor lo miró como si pensara que definitivamente estaba hablando con un estúpido. No ponen a los Smiths en la música del momento, y luego al ver que Park no respondía, levantó sus ojos negros al cielo. Por favor, dijo. No volvieron a hablar durante todo el trayecto de vuelta. Aquella noche, mientras hacía la tarea, Park grabó una
un cassette con todas sus canciones favoritas de los Smiths, además de unos cuantos temas de Echo and de Boomy Men's y de Joy Division. Guardó la cinta y 5 cómics de los X-Men en la mochila antes de meterse a la cama.